Buenos días, jóvenes. Moderador del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico Aplicado al Comportamiento, CIDETAC, de esta facultad, pues nos va a presentar el día de hoy. Realmente es un tema muy interesante, ¿no? Recuerdo mis primeras experiencias hace mucho tiempo respecto a la filosofía de la ciencia, leyendo a Thomas Kuhn, a Karl Popper, y un libro introductorio que a mí me parece muy bueno, que es el libro escrito por el doctor Rui Pérez Tamayo, Existe el método científico, donde nos plantea precisamente estos temas de relevancia para conocer cómo es la construcción del conocimiento en la ciencia. Uno puede pensar de manera ingenua que la ciencia se construye de una sola manera, pero hay diferentes enfoques, hay diferentes formas de concebir esta actividad, ¿no? de apropiación del conocimiento que regularmente o comúnmente conocemos como ciencia. Pero bueno, aquí dejo el micrófono al maestro Óscar Eliezer, un espléndido colaborador del CIDETAC, y bueno, creo que nos va a enriquecer con su conocimiento. Un aplauso y bienvenido. Bueno, primero que todo, buenos días y gracias por estar aquí. El tema que vamos a tratar el día de hoy quizá no es muy conocido por muchos de ustedes, aunque en la carrera de psicología se lleva la materia de epistemología, que está bastante relacionada con el tema de la filosofía en general y de la filosofía de la ciencia en particular, ¿no? Aunque son ramas distintas, por supuesto. Fíjense bien, el título que elegí para esta ponencia es ese que está ahí arriba, ¿no? Filosofía de la ciencia, ¿para qué? O sea, la pregunta aquí es, ¿cuál es la finalidad de esta disciplina? ¿Qué es lo que pretende hacer? ¿Hacia dónde se dirige? Entonces voy a hacer una advertencia desde ahorita. No es una charla sobre historia de la filosofía de la ciencia donde nos pongamos a ver a 100.000 teóricos sobre el tema, sino más bien es como una ¿cómo podemos decirlo? Tal vez como una especie de primera cita, ¿no? Una carta de presentación que quisiera yo mostrarles respecto a esta disciplina, para que se enteren cuál es su finalidad, es decir, qué es lo que busca hacer y un poquito también cómo lo hace, porque de pronto hay muchos equívocos respecto a cómo se hace la filosofía de la ciencia. Te escuchas filosofía y te imaginas a un sujeto sentado, reflexionando hasta el cansancio y reflexionando y ya, nada más, desconectado del mundo. Muchas veces se ve así la imagen del filósofo y nada más lejos de la realidad, sobre todo en la actualidad, ¿no? Entonces, un tanto la idea de esta charla, insisto, es introducirlos a esto para quizá motivarlos un poquillo a pensar en otros campos de conocimiento o a desempeñarse en otras áreas, y que sobre todo les sirva para pensar un poco más críticamente sobre la disciplina que estén estudiando, en este caso psicología, pues la mayoría de los teóricos de todos. Entonces, pues bueno, será un poco ese el asunto que vamos a tratar. Y aquí traigo como una pequeña agendita así muy breve. A decir verdad, el tiempo que tenemos es relativamente poco, ¿no? Porque esto da para una charla de horas y horas y horas, y a mí me gusta mucho hablar de estos temas. Yo me dedico pues, profesionalmente a este ámbito. Trabajo en cuestiones de investigación cuantitativa y también de filosofía de la ciencia, entonces podríamos hablar mucho tiempo de esto, pero pues vamos a ver un poco esta breve agenda que tenemos. Primero, vamos a intentar ver qué es la filosofía de la ciencia de forma muy general. Luego un poquito ahondar en las finalidades que tiene la filosofía de la ciencia, es decir, ¿para qué la filosofía de la ciencia? Ofreceremos una concepción contemporánea de la ciencia y del quehacer científico, quizá sobre todo para tener claro cómo es que puede entrar la filosofía de la ciencia ahí. Y voy a proponer 3 asuntos para estudio filosófico en el ámbito de las ciencias sociales, que están en una discusión constante, es decir, muchísimos temas. Elegí 3 porque, no sé, creo que es mi número favorito, pude haber elegido un 5 o 2, pero, pues bueno, 3 temas para someter a consideración, y al final una breve conclusión de, yo le puse ahí el porvenir de la filosofía de la ciencia. No suena medio poético, pero un poco pensar en qué le depara el destino a la filosofía
filosofía de la ciencia, sobre todo en estos tiempos tan convulsos que corren, ¿no? ¿Será que es relevante en un mundo donde, por ejemplo, hay temores sobre que vayamos a ser sustituidos por máquinas? ¿No? ¿Tendrá relevancia la filosofía en general y la filosofía de la ciencia en particular en ese ámbito? Ese tipo de cosas quisiera plantearlas hacia el final, ¿no? Siguiente, por favor. Pues bueno, ¿qué es la filosofía de la ciencia? Como se lo podrán imaginar, es una rama de la filosofía. Ahí va su nombre, ¿no? Y luego ya está el complemento de la ciencia. Y como toda filosofía, se cuestionan los fundamentos, ¿sí?, las raíces más básicas de algún aspecto de la naturaleza. Hay muchas ramas de la filosofía que reflexionan sobre muy distintos aspectos, ¿no? Está la ontología, ¿no?, que se pregunta por los principios fundamentales de la realidad y de todo lo que existe, ¿no? Está la ética, sobre los principios, por ejemplo, de la moralidad. Está la axiología, etc., ¿no? Hay un largo espectro o sea, a la filosofía de la ciencia le interesan, por supuesto, todas esas cosas, pero relativas particularmente al contexto de la investigación científica. Es decir, cuáles son los fundamentos o los principios fundamentales por los cuales se constituye la ciencia o las ciencias. Yo lo pongo ahí entre paréntesis la S, ¿no? Porque quizás sea muy injusto decir actualmente que hay solo una filosofía de la ciencia. En realidad hay filosofías de las ciencias: filosofía de la biología, filosofía de la economía, filosofía de lo que te imagines, de la psicología, sociología, etc. Todas ellas reflexionan sobre estos aspectos tan fundamentales que le dan un sentido a cada una de esas disciplinas. Preguntas como ¿cuál es el objeto de estudio de la psicología? Seguramente ustedes se han hecho alguna vez. Esa es precisamente una pregunta de carácter ontológico, es decir, tiene que ver con los fundamentos y con la realidad que estudia la psicología como disciplina. Y si yo le preguntara ahorita a alguno de ustedes ¿cuál es el objeto de estudio de la psicología?, seguramente algunos podrían contestarme cosas como pues quizá el objeto de estudio de la psicología es la conducta, y otros dirán no, es la mente, otros dirían no, quizás son las emociones, y habrá quienes digan no, pues otras cosas más, el conjunto total, o algunos dirían no hay psicología, en realidad no hay un objeto de estudio y que se vaya a volar la psicología. Entonces, este tipo de preguntas a la filosofía de la psicología, claro que le interesan mucho. Y por supuesto, a nosotros como practicantes de una disciplina, sea la que sea, psicología, economía o sociología, deberían interesarnos, porque no solo porque nos dan identidad disciplinar, sino también porque nos llevan a tomar ciertas decisiones. Si yo, por ejemplo, no coincido con la idea de que existe un objeto de estudio definido para la psicología, ya me estoy comprometiendo con una tesis muy fuerte. Posiblemente me lleve a renunciar a mi profesión y a volar, ¿no? Y me lleve por otros asuntos. Si creo que sí hay un objeto bien definido, pero puede clarificarse o necesita reformularse, por ejemplo, eso me llevará a otras líneas de investigación. Por eso ese tipo de preguntas son tan fundamentales para la filosofía de la ciencia en general y la filosofía de la psicología en particular. Refiero mucho a la filosofía de la psicología porque sé que la mayoría de los que estamos aquí pues nos dedicamos a ese asunto. Podríamos decir de forma un tanto ahí, con cierta justicia, por decirlo de alguna forma, que la filosofía de la ciencia empezó muy en la antigüedad. Si uno se va, por ejemplo, a los trabajos de Aristóteles, ahí se va a dar cuenta, ¿no? En el órgano aristotélico, uno puede ver cómo había genuinas preocupaciones por cuestiones de método. O sea, tanto los aspectos, por ejemplo, del método silogístico, del razonamiento correcto en general, de las inferencias, están bien tratados, por ejemplo, en los primeros analíticos y en los analíticos posteriores. Sin contar que además Aristóteles se preocupó por un chorro de cosas como metafísica o también la filosofía de la biología. Quizá no tenían el nombre que les ponemos ahora actualmente a esas disciplinas, o no estaban profesionalizadas como lo están ahora, ¿no? Que puedes estudiar un posgrado en filosofía y decir yo trabajo de filósofo y vivo de ello, etc., ¿no? Tal vez no estaba tan institucionalizada la filosofía de la ciencia, pero podía percibirse en obras como la de este filósofo. Sin embargo, algunos otros consideran que
La filosofía de la ciencia en realidad se profesionalizó y se institucionalizó en el siglo XX con un movimiento que tuvo mucha fuerza, que se conocía como positivismo lógico, o a veces también llamado neopositivismo. Sí, la siguiente, por favor. Ese de ahí es Hans Reichenbach, uno de los principales vamos a decirlo así, fundadores de lo que se conoció como el Círculo de Viena, todo un movimiento de físicos y matemáticos que estaban bien metidos en asuntos filosóficos, pero ellos tenían una concepción de filosofía de la ciencia muy particular. Para ellos la filosofía tenía que dedicarse esencialmente a resolver problemas de confusión conceptual o lingüística. Es decir, los problemas filosóficos que pudiera haber no tenían nada que ver con metafísica y entidades inobservables y trascendentes, no. Todos los problemas filosóficos que pudiera haber tenían que ver con clarificar conceptos. Y a eso se dedicaban. Eran así, super fanáticos de axiomatizar teorías usando la lógica proposicional, por ejemplo. Y eran trabajos muy rigurosos, nadie dice que no, pero ciertamente su visión de la filosofía de la ciencia, podríamos decir que actualmente, con esta otra visión que tenemos, resulta un tanto limitada, ¿no? Entonces, perdió fuerza muy rápidamente este movimiento. A decir verdad, algunos dirían, pues ya, el positivismo lógico, como todo positivismo, murió y desapareció. Me parece es un tanto injusto. Como les decía al principio, esto no pretende ser una charla de historia de la filosofía, pero hay que darle reconocimiento al positivismo lógico y al positivismo en general, porque hay a mí dos cosas que me parecen fundamentales que ellos nos heredaron y que todavía persisten en la filosofía de la ciencia. Uno es el rigor lógico-matemático que tenían, ese interés por clarificar los conceptos y las teorías, la consistencia interna y los fundamentos de la ciencia y todo ese tipo de cosas persisten. Todavía se sigue usando mucho la lógica para analizar problemas que ocurren en la ciencia, pero ya no es solo la lógica proposicional a la que ellos recurrían, sino que se utilizan más modelos lógicos y matemáticos, como la teoría de conjuntos, por ejemplo, es muy utilizada actualmente para analizar ciertas teorías científicas. Y otra cosa que a mí me gusta mucho de todo este movimiento y que no siempre se menciona abiertamente, y no veo por qué no, es el interés que ellos tenían por hacer un uso benéfico de la ciencia para la sociedad. Toda la tradición positivista, y el neopositivismo no fue la excepción, estaban muy interesados en eso, y a mí particularmente es un asunto que me interesa mucho, ¿no? A veces se asume que automáticamente la ciencia nos va a aportar beneficios, ¿no?, como humanidad. Nada más lejos de la realidad, ¿no? Los neopositivistas estaban muy al tanto de esta cuestión, de que la ciencia no necesariamente iba a dar resultados benéficos a las poblaciones, pero que debían hacerse esfuerzos para que se encauzara hacia eso. Entonces, esas dos cuestiones me parece que aún persisten en la tradición filosófica, y pues creo yo que hay que darle el mérito y el reconocimiento a estos sujetos, aun cuando luego se habla de la muerte simbólica, ¿no?, por así decirlo, del positivismo lógico. Yo creo que nos dejaron cosas muy interesantes, ¿no?, y algunas otras todavía persisten ahí hasta en ciertos contextos. Por ejemplo, cuando planteas tesis cuantitativas y hablas de definiciones operacionales y de hipótesis, ¿no?, y este tipo de cuestiones, todo viene en gran medida del trabajo que el Círculo de Viena y otros allegados por ahí plantearon. Entonces, creo que tenía muchas limitantes, y por ejemplo el interés por deshacerse de la metafísica me parece que es problemático, ¿no?, por supuesto. Creo que es importante, y lo vamos a ver más adelante, preguntarse sobre cuestiones de la naturaleza metafísica o de los objetos de estudio de la ciencia. Lo veremos con un ejemplo muy concreto en psicología un poquito más adelante. Entonces sí, creo que se equivocaron los neopositivistas, pero creo que acertaron en muchas otras cosas. Y una de las principales cosas que surgió con ellos y con otros que les continuaron fue la cuestión de preguntarse qué es la ciencia y qué distingue a la ciencia de lo que no es ciencia. Eso se conoce como el problema de la demarcación en filosofía de la ciencia. Y por supuesto los neopositivistas fueron algunos de los que comenzaron a preguntarse ese tipo de cosas, ¿no? Y plantearon un criterio que era el criterio de verificación
verificabilidad, ¿no? Es decir, si un enunciado puede ser confirmado por la experiencia o verificado por la experiencia, es buen candidato para ser un enunciado científico. Eso luego fue un problemota, ¿no? Porque otros autores como Karl Popper dijeron, hay cosas que se pueden verificar por la experiencia y sería dudoso ponerlas como científicas, ¿no? Por ejemplo, una proposición como esta, si yo dijera, mañana lloverá o no lloverá, vamos a decirlo así, eso es muy ambiguo, ¿no? Pero se puede confirmar muy fácilmente por la experiencia. En efecto, en cualquier caso, si mañana llueve o no llueve, se verifica por la experiencia. Pero Popper decía, eso difícilmente se puede constituir como un planteamiento científico por lo ambiguo que es. Él propuso otro criterio, ¿no? ¿Por qué no hablar realmente de un criterio de falsabilidad? Es decir, la posibilidad de que un enunciado pueda ser refutado. Es decir, si un enunciado, una hipótesis que planteas, por ejemplo, tiene al menos la posibilidad de refutarse por la experiencia o los datos que obtienes, entonces es buen candidato para ser un enunciado científico. Eso es importante a la hora de que ustedes planteen sus hipótesis, ¿no? También en sus proyectos de investigación, porque de pronto, el que sea una hipótesis que siempre se pueda confirmar, como esta que yo decía del estado del tiempo, pues podría ser un poco dudoso, ¿no? Claro que luego el mismo Popper más adelante puso en duda su propio criterio de demarcación y empezó a adoptar otros, como el criterio de verosimilitud, ¿no? Es decir, bueno, a lo mejor la falsabilidad era algo demasiado drástico, quizá deberíamos aproximarnos a la demarcación con un concepto distinto, ¿no? Como en tratar de estimar la probabilidad de qué tan veraz puede ser un enunciado. Y ahí se empezó a enrollar en otras cuestiones que de hecho también fueron muy criticadas por otros autores. La mayoría recuerda a Popper por la teoría falsacionista, más que por los aspectos de verosimilitud, al menos que profundices demasiado en su obra, ¿no? Yo creo, junto con otros autores, que en realidad no hay un único criterio de demarcación. El problema ha sido que muchas de estas tradiciones han querido encontrar una sola cosa que caracteriza a la ciencia, o sea, un solo criterio, así como dime uno solo que caracteriza a toda la ciencia. Eso está muy complicado, ¿no? Difícilmente podría haber un solo criterio, una sola cosita, una sola característica que pueda así dividir a la ciencia de lo que no es ciencia, ¿no? Y entonces otros autores, por ejemplo Mario Bunker, que estoy citando aquí, dice, no, en realidad hay muchos criterios que tenemos que observar para darnos cuenta si algo es una ciencia, ¿no? Y él propone varios. Hay que fijarnos, por ejemplo, que una ciencia o un campo de investigación científica, más específicamente, pues está compuesto por una comunidad de gente que está especializada en ese campo, ¿no? Que posee ciertos conocimientos y técnicas para investigar. Está inserto dentro de una sociedad en general que le da sentido a ese campo y que le da recursos también, ¿no? Es decir, la ciencia no puede existir sin una sociedad que le sostenga de alguna manera. También tiene un conjunto de entidades reales que conforman su objeto de estudio. Ahí te das cuenta que el objeto de estudio de la biología, por ejemplo, y la física no son necesariamente el mismo. Que puede haber puntos de coincidencia como en la biofísica, por supuesto, pero los objetos de estudio deberían estar bien definidos para ir caracterizando adecuadamente a una disciplina científica, ¿no? Diría que si se aboca en entidades que no existen, pues a lo mejor está abordando pseudoproblemas, ¿no? O sea, cosas que realmente pues, ni siquiera vale la pena a tratar de analizar, ¿no? Tienen una perspectiva filosófica también las disciplinas científicas, ¿no? Un trasfondo que le da un sentido epistemológico, por ejemplo, y ontológico a la disciplina, ¿no? que de alguna forma se está analizando. Y hay también un conjunto, un trasfondo de teorías ya particulares que las disciplinas científicas tienen, ¿no? Como la teoría de la evolución, ¿no? O la teoría del aprendizaje, o ciertas teorías del aprendizaje en el ámbito de la psicología, que son muy particulares, ¿no? También, dado que tienes un objeto de estudio muy particular, pues requieres formular también teorías particulares para poder entender o explicar esos objetos de estudio. Cuando ya empiezas a ver todos esos elementos, te das cuenta entonces que difícilmente valdría la pena intentar sacar un criterio único de demarcación, pero a la vez eso vuelve muy difícil
responder a la pregunta que es la ciencia. Y luego nos vemos enfrascados, creo yo, en esos debates a veces interminables, ¿no? Entre qué será ciencia y qué será pseudociencia. Aquí en psicología lo vemos un montón, ¿no? O sea, oye, meteré al psicoanálisis en el costal de la ciencia o en el de la pseudociencia. Y ahí empiezan estos debates, que yo creo que son muy fructíferos. La verdad es que me gusta mucho ese asunto. Pero hay una cuestión interesante también. Yo luego lo he platicado con algunas personas. Yo creo que tendríamos más que dedicarnos a hablar quizá de prácticas racionales y prácticas que no son racionales. Y entonces creo que se amplía mucho más el espectro de posibilidades, ¿no? Y entonces, al buscar criterios, por así decirlo, de definición de lo racional y irracional, nos encontramos con cosas muy interesantes también. Por supuesto, cada quien tiene ahí sus teorías sobre lo que será ciencia y no será ciencia. En todo caso, yo creo que algo muy importante que podría llevarse ahorita es, y así me parece fundamental, algo muy práctico, estar abierto siempre al diálogo, ¿no? Si alguien llega con una propuesta, por así decirlo, de investigación o con una nueva teoría, descartarla de pronto como pseudociencia o como una práctica irracional, ¿no? Así a priori, pues no nos lleva a ningún lado, ¿no? Me parece que lo más sensato sería en una primera instancia decir, oye, vamos a dialogar, ¿no? Y a ver qué encontramos ahí. Yo, por mucho que le tire al psicoanálisis, hay que admitir que hay cosas que pueden ser muy valiosas en todo ese campo, ¿no? Pero lo cierto es que no lo vamos a poder saber si no aperturamos al diálogo. Me decía un profesor alguna vez, y me parece muy interesante, algo que caracteriza realmente a una pseudociencia, eso cierra el diálogo. Eso me parece bastante interesante. De pronto ya no, me decía, ellos mismos se ponen la soga al cuello al ni siquiera aperturarse a la posibilidad de considerar nueva evidencia. Eso me parece una cosa muy interesante, ¿no? El criterio de qué tan dogmáticos son o no. Siguiente, por favor. Entonces, solamente para ir llevándolo a este punto y concretar, creo que una concepción contemporánea de la ciencia y del quehacer científico en particular nos llevaría a darnos cuenta que, ante todo, la investigación científica y la ciencia en general es una actividad social, y eso nos cambia la perspectiva completamente. No es una, ¿cómo decirlo? La ciencia no es como una entidad monolítica que está ahí sin posibilidad de modificación, sin dinamismo, de forma estática, acabada y perfecta. La ciencia es una actividad que se hace día con día por personas así comunes y corrientes que se equivocan, que tienen intereses particulares en ciertas cuestiones, que se preocupan porque sus hipótesis sean confirmadas y que en algunos casos eso los lleva a malas prácticas de investigación. Ocurre frecuentemente. Originalmente la filosofía de la ciencia se centraba mucho en estudiar como la lógica de las teorías científicas, ¿no? Les decía yo. Bueno, ahora importan otras cosas también, como las prácticas científicas o lo que a mí me gusta denominar el quehacer científico, ¿eh? Que es algo que vengo proponiendo desde hace algún tiempo en algunas publicaciones. Creo que las responsabilidades de quien hace investigación científica no se acaban en el contexto de la producción del conocimiento, sino en el contexto de poseer ese conocimiento. O sea, se extienden más bien sus responsabilidades al contexto de tener conocimiento y de usarlo o implementarlo adecuadamente. Yo soy de la idea de que quien hace investigación científica debería vincularse más con los sectores políticos y sociales para alertar sobre los usos o posibles usos benéficos o perjudiciales de la ciencia. Eso, por supuesto, nos lleva a un punto que más adelante voy a comentar de forma muy breve respecto a la neutralidad de la ciencia. Un ideal así que existe desde el siglo XX. Oye, no, la ciencia neutral para hacerse adecuadamente, porque si no te sesgas y eso te lleva a grandes problemas. Pero creo, y otros lo creen conmigo también, que en realidad resulta muy perjudicial que los científicos y científicas se desconecten demasiado de otras esferas que hay. Por supuesto que esto conlleva ciertas implicaciones, pero creo que ahí la filosofía de la ciencia también tiene mucho que decir. O sea, el quehacer científico, entendido como más que solo la investigación, es un objeto de estudio que me parece que amplía mucho las posibilidades también para comprender bien cómo la ciencia se vincula con otros sectores sociales. Entonces, si pudiera decirlo de forma muy breve, pues eso, la filosofía de la ciencia
ciencia actualmente estudia no solo el conocimiento científico, sino también las prácticas científicas en tanto actividad social, ¿no? Pero ahora lo importante de todo esto, donde quería llegar realmente, ¿cómo hace su trabajo esta disciplina? ¿Será que los filósofos se sientan ahí sobre una piedra a reflexionar eternamente sobre estos asuntos, así como esa estatua del pensador, ¿no? Que está así reflexionando, ¿no? Infinitamente? ¿O habrá otras formas de hacerlo? Reflexionar sobre las cosas está bien, por supuesto. Yo soy de la idea de que tenemos que especular mucho sobre cualquier cosa, pero también soy de la idea de que la filosofía debería estar científicamente informada, ¿no? Es decir, informada por los hechos y por los conocimientos que haya y las metodologías que haya actualmente en las ciencias en general. Eso ha llevado a que en la actualidad la filosofía ya no se limite únicamente al método especulativo, ese como el que caracterizó mucho a Descartes, ¿no? Por ejemplo, sino que también eche mano de un montón de metodologías que hay. Ahora ves a los filósofos, por ejemplo, haciendo estudios de caso, investigación por encuestas, experimentación también para poner a prueba hipótesis que antes se consideraba que solo podías abordarlas a través del análisis conceptual. Sigue siendo importante el análisis conceptual, claro que sí, pero hay otras formas de hacer filosofía y que lejos de destruir la identidad disciplinar de la filosofía, lo que ha hecho es enriquecer más bien de todo su bagaje teórico y metodológico. Yo lo que quise es traer ejemplos concretos para que vean que no estoy echando mentiras sobre gente haciendo investigación en el área de filosofía de la ciencia. Este es Howard Sankey, un filósofo australiano que trabaja mucho en el ámbito de la filosofía de la ciencia generalista, ¿no? Y este es un ejemplo de artículo donde hace un análisis conceptual tan detallado, que a mí me gusta mucho, es muy reciente el texto. Hace un análisis muy detallado del concepto de objetividad en el ámbito de la ciencia, y por ahí te dice que en realidad no hay un único concepto de objetividad. Puedes hablar de objetividad ontológica, refiriéndote a que existen objetos independientemente de quién los piense. Puedes hablar de objetividad semántica, o sea, el hecho de que las teorías científicas se correspondan con la realidad a la que refieren. Puedes hablar, aparte, dice, de objetividad epistémica, es decir, refiriéndose a qué tanto los métodos que utilizas te acercan a la verdad, por ejemplo, en el ámbito de la investigación. Y precisamente al final concluye, después de una discusión que aquí estoy resumiendo mucho por obvias razones, concluye con que el éxito de la ciencia se explica en gran medida porque los métodos que ésta utiliza conducen de manera confiable a la verdad. Es decir, si observamos la historia de la ciencia nos damos cuenta, fíjense, aquí voy a hacer énfasis en la palabra confiable, nos damos cuenta de una cosa, que sí, que la ciencia se equivoca, ¿no? Muchas veces, ciertamente, pero hay una tasa mayor de éxitos predictivos, por así decirlo. O sea, los éxitos predictivos son más que los errores, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso se le conoce como fiabilismo en el ámbito de la epistemología, ¿no? O sea, la idea de que pueda haber ciertos métodos o procedimientos que confiablemente te acerquen a la verdad, ¿no? El fiabilismo se ha visto en el ámbito, por ejemplo, de la epistemología para hablar de los procesos cognitivos. O sea, decimos que podemos construir conocimiento a través de nuestros procesos cognitivos porque estos nos conducen confiablemente a creencias verdaderas, más creencias verdaderas que falsas. Pues Howard Sankey lo que hace aquí es llevar este asunto de la epistemología tradicional al ámbito de la filosofía de la ciencia, y a mí me parece eso muy interesante. Pero este es un ejemplo de análisis conceptual, y yo puse otros métodos también, ¿no? Este es un caso de investigación por encuestas que algunos sujetos y sujetas, pero también llevaron a cabo para intentar entender cómo biólogos de distintas áreas conceptualizaban los genes. Tú podrías pensar, ¿no? Como a veces podría llegarse a pensar quizá, que todos los biólogos conceptualizan de la misma forma a los genes, ¿no? Pues al fin y al cabo es parte fundamental de su objeto de estudio. Lo cierto es que las discusiones filosóficas luego presuponían cierta conceptualización de genes, pero estos sujetos de aquí llegaron a mostrar algo muy interesante, que en realidad, dependiendo del área de la biología de la cual estuvieran estudiando, los profesionales tenían concepciones diversas de lo que era un gen, ¿no?
Por ejemplo, aquellos de la biología evolutiva le daban más énfasis a ciertos aspectos del gen, mientras que aquellos de la biología molecular se concentraban mucho más en otros aspectos. Y tú dirás, bueno, ¿y eso qué relevancia tiene? Bastante, porque al final la manera en cómo conceptualizas, volvemos a A mí ese trabajo me parece muy interesante por eso, ¿no? Muestra que no existe una invarianza como conceptual, ¿no? En un ámbito que se considera tan objetivo, ¿no? Como la biología, ¿no? Y ante algo tan quizá concreto como podría ser la genética, que de concreto no tiene nada. Realmente hay muchos debates ahí para poner en consideración, ¿no? Lo estoy presentando, insisto, de forma breve, dado los tiempos que tenemos. Este trabajo a mí me parece sumamente interesante. Es de dos autoras, Helen Longino y Ruth Dowell. Ellas son clásicas en la epistemología y en la filosofía de la ciencia feminista. Fueron de las primeras, junto con otras autoras también, de darse cuenta de un marcado sesgo masculino, por así decirlo, o sobre todo androcéntrico que había en el ámbito de la investigación científica. Particularmente en este texto que se llama así, Cuerpo, Sesgo y Comportamiento, ellas hacen un análisis comparativo también respecto a cómo razonan sobre la evidencia dos áreas de la biología o de las ciencias biológicas. Perdón. Y se dan cuenta que los estudios evolutivos y endocrinológicos razonan de forma muy distinta respecto al comportamiento humano y sobre las causas de este. Pero no solo eso, aquí hay una cosa que fue un parteaguas en el asunto de la filosofía de la ciencia feminista. Se dan cuenta de algo interesante, que hay una brecha entre teoría y evidencia muy marcada. O sea, entre teoría y evidencia, entre teoría y hechos o datos, hay una gran evidencia. Y que para llenar esa brecha que existe entre teoría y evidencia, los investigadores meten mucho de su interpretación en ese proceso y se dan cuenta de algo, que ese sesgo ahí que puede haber un tanto machista responde en gran medida a esas creencias y valores androcéntricos que los investigadores usan para poder llenar la brecha entre teoría, ¿no? y evidencia. O sea, ¿a qué voy con este punto? Por ejemplo, en biología evolutiva, cuando se tiene que teorizar respecto a lo que pasó hace cientos de miles de años, se vuelve muy difícil encontrar evidencia sumamente concreta. ¿Qué pasa? Pues con algo hay que llenar un poquito esa brecha, ¿no? Lo que las autoras dicen, así de forma muy sencilla, lo estoy simplificando bastante, es, bueno, ahí de hecho hay bastante espacio para introducir ciertos sesgos androcéntricos, ¿no? Que han venido acarreándose desde siglos y siglos de práctica científica. A mí el trabajo de la filosofía de la ciencia feminista me parece particularmente relevante por eso. Ilustra un punto fundamental, ¿no? Que incluso la concepción de objetividad que venía planteándose por otras tradiciones filosóficas podía ponerse en duda, ¿no? Si en verdad este tipo de sesgos están operando a veces y que los investigadores se den cuenta, la objetividad, tal como lo entendían los positivistas, pareciera desbaratarse en ese sentido, ¿no? Y obviamente eso nos da espacio para debatir un montón de cosas más, ¿no? Por supuesto que a partir de ahí, o paralelamente a esto más bien, surge la discusión del papel que los valores no epistémicos o no científicos pueden jugar en la investigación científica, ¿no? Este es otro ejemplo, aquí me estoy citando yo mismo, pero pues bueno, sirve para hacer promoción también y para que vean ustedes también una cosa, pues que se pueden dedicar a eso, ¿no? O sea, es posible hacer investigación en esa área y no solamente lo hace gente que vive del otro lado del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? En este trabajo es donde yo me pongo a ofrecer el concepto de quehacer científico. En inglés utilicé el término scientific endeavor porque me parece que es la traducción más adecuada para que se entienda a qué me estoy refiriendo. O sea, el endeavor es como una empresa que requiere mucho esfuerzo por parte de una persona, ¿no? O sea, o de un conjunto de personas.
pues la palabra quehacer yo la veo también como algo que tienes que llevar a cabo, ¿no? Y que te exige un esfuerzo. Entonces, en este artículo propongo primero dos cosas, pues entender el quehacer científico en el sentido de un conjunto de prácticas y de responsabilidades que van más allá de la mera investigación científica, en el sentido de producir conocimiento, sino que creo que también tenemos que preocuparnos por cómo ese conocimiento se implementa o se aplica en diversos contextos o comunidades. Creo que los investigadores tendrían que enrolarse mucho más en ese tipo de cosas. No digo que no haya gente que no lo haga, o sí lo hace, pero me parece que de pronto no se ve como algo esencial en el ámbito académico. Habrá gente que dice, pues yo me dedico a investigar y hago lo que tengo que hacer. Creo, por supuesto, que aquí hay un punto importante. Si los y las investigadoras son los especialistas que tienen un buen conocimiento sobre este tema, pues su papel se vuelve relevante. Yo aquí introduzco el concepto de virtud intelectual que vengo hablando desde Aristóteles para poder hablar un poco de cómo puede preservarse la objetividad en un contexto como este, porque el primer temor que surge es, oye, si me empiezo a enrolar con cuestiones políticas voy a perder mi objetividad. No creo que entonces la discusión que hago aquí la hago partiendo de dos métodos, de un análisis conceptual y de algunos estudios de caso que pongo ahí en consideración, sobre todo del ámbito de las investigaciones estadísticas y del machine learning y cosas por el estilo. Entonces, pues bueno, en esencia, con eso quería mostrarles la manera en cómo la filosofía de la ciencia suele hacerse actualmente. Por supuesto, estos ejemplos no agotan los múltiples ejemplos que podrán encontrar. Cada vez es más común hacer investigación experimental, por ejemplo, en epistemología y en filosofía en general, en el ámbito de la ética, y ahí entra todo el mundo, entran filósofos, psicólogos, psicólogas, sociólogos, etc. Entonces, está súper, a mí me gusta ese mundo donde todos contribuimos para hacer e implementar más conocimiento de forma benéfica. Y pues bueno, ¿cuál es la finalidad de ponernos a analizar los fundamentos de las ciencias y de hacer científico? Hay una frase que luego le atribuyen, creo erróneamente, a Richard Feynman, un físico, un gran físico, de los más grandes que ha dado el mundo, y es esta que dice, ¿no? La filosofía de la ciencia es tan útil para los científicos como la ornitología lo es para las aves. Una forma muy curiosa de decir, pues en realidad no sirve para nada, ¿no? Claro, si te pones a pensarlo con detalle, caes en cuenta de que esa frase es un tanto curiosa, ¿no? Es verdad que las aves pueden no estar plenamente conscientes de que hay gente observándolas y estudiándolas, pero no quiere decir que no se beneficien, aún sin saberlo, de los conocimientos de la ornitología. Gracias a esos conocimientos ahora podemos cuidar más del hábitat de las aves, preservarlas más, inclusive ayudarlas en sus lesiones y rehabilitarlas si fuera necesario, ¿no? Y diría un filósofo al que leí una vez, y pues también la ornitología le sirve a los ornitólogos, como la filosofía de la ciencia le sirve a los filósofos, pues, para vivir de ello. Suena un poco chusco, pero claro que le sirve a muchas personas o actores, ¿no? Interesados. La siguiente, por favor. Yo empecé con esa frase porque siempre te la citan cuando quieres hablar de la utilidad que pueda tener la filosofía de la ciencia. Pero aquí quiero desglosar más las que podrían considerarse algunas finalidades que la filosofía de la ciencia puede tener en un sentido un poco más amplio, ¿no? Primero, creo que tiene ciertas finalidades críticas la filosofía de la ciencia, es decir, poder examinar las implicaciones que se derivan de las afirmaciones científicas, ¿no? Piénsenlo bien, esto es muy importante. Al final del día, cuando alguien te dice, no, pues es que hay evidencia científica de que esto es así, eso tiene una cierta carga, ¿no? Y todo ello. Creo que a los filósofos y a la filosofía de la ciencia le interesa mucho poder saber si en efecto eso que se atribuye a la ciencia es correcto o se está atribuyendo correctamente. Ese tipo de preguntas son importantes. Tiene una finalidad también coordinativa.
que a mi parecer la filosofía puede ayudar mucho a describir y explicar la relación entre ciencia y otras esferas de la cultura o de la sociedad. Por ejemplo, la relación entre ciencia y política, entre ciencia y tecnología o ciencia e industria, por ejemplo, son aspectos muy relevantes. A los psicólogos y psicólogas les pasa mucho esto, ¿no? O existe mucho este debate, oye, ¿cuál será la relación entre teoría y práctica? ¿No? Oye, yo no me quiero dedicar a la investigación, quiero dedicarme al área clínica. Luego te dicen, bueno, pero no hay realmente una relación entre esas dos áreas. O sea, en realidad la distinción entre teoría y praxis, como a veces se suele decir, es tan marcada. Este tipo de cuestiones son preguntas de carácter un tanto filosófico, diría yo, ¿no? Y por último, creo que puede hacer también aportaciones sustantivas a la ciencia. Eso es lo más controversial. Creer que la filosofía pueda ayudar a desarrollar conocimiento científico puede ser criticado por algunos, pero de hecho hay buenos ejemplos donde sí ocurre. Aquí traigo ejemplos muy básicos, ¿no? Por ejemplo, al hablar de aportaciones de la filosofía de la ciencia en un sentido sustantivo, en el ámbito de la inteligencia artificial, ahorita lo vemos mucho. Muchos de los que están entrando a proponer definiciones de lo que es inteligencia son filósofos y filósofas precisamente, ¿no? Están contribuyendo sustancialmente a la teoría general de la inteligencia. Y hay un buen ejemplo, ¿no? Por decir un caso concreto y muy a la vanguardia. En las cuestiones coordinativas, pues nos encontramos, por ejemplo, asuntos relacionados a la ética y la filosofía política de la inteligencia artificial. Menciono tanto estos ejemplos pues porque ahorita es inevitable no mencionarlos, ¿no? Y creo que muchos de nosotros los tenemos muy presentes. Y pues también cuestiones relacionadas a la axiología o al estudio de los valores en el ámbito de la investigación científica. Son todos estos aspectos que ahorita competen a la mayoría de quienes se dedican a estos ámbitos, ¿no? Bueno, voy a proponer así brevemente 3 asuntos para el estudio filosófico en el ámbito de las ciencias sociales, porque pues estamos en la FALIX, ¿no? Aquí en la Facultad de Ciencias Sociales. Quiero comentarlos porque pues, quizá ustedes se vayan a mejor, tal vez, al menos con la duda de decir, oye, a mí me interesaban esos temas, ¿qué otros temas habrá para investigar, ¿no? Entonces, pues primero, ya que aquí todos somos psicólogos, un problema que sigue ahí todavía en discusión es el de la naturaleza de los atributos psicológicos. Eso cae dentro de la metafísica o de la ontología de la psicología. Es decir, es la pregunta por el objeto fundamental de estudio de la psicología, ¿no? La verdad es que si tú dices, ¿qué es un atributo psicológico? Bueno, para contextualizar, cosas como las actitudes, las emociones, el estado de ánimo, esas cosas que se le atribuyen a las personas y de las que tanto se habla en psicología, por ejemplo, o en otras ciencias afines, esos son los atributos psicológicos, para entenderlo muy brevemente. Bueno, lo que pasa es que muchas veces cuando tú estudias psicología das por sentado que los atributos psicológicos existen, o sea, y que existen de una cierta forma, que hablan de las emociones, que hablan de las actitudes, por ejemplo. Y ya, no te preguntas si realmente existen. Y esa es una cosa muy relevante. Hay una autora, esta Fiona Hibbert, que está ahí, y dice esta frasecilla, ¿no? Si la psicología tomara seriamente a la metafísica, iniciaría no con el método, como históricamente ha sido el caso, sino con las condiciones de existencia de los atributos psicológicos. Y ella lo dice por una razón. Hace una crítica a algo que se conoce como el imperativo psicométrico. Es decir, oye, mídelo todo lo psicológico, crea todo, mídelo. Créate una escala, mide cierto atributo. Oye, voy a medir actitudes de otra cosa, otra escala. Y así, vamos, escalas, medir, etc. Pero ella dice, ok, bueno, ¿y cómo estamos seguros de que realmente estamos midiendo un atributo psicológico que, tal como lo estamos entendiendo de manera sustancial? A mí me parece que esas preguntas son relevantes, ¿no? Y de hecho, hay gente que se lo ha planteado y ha llevado a otras formas de medir o de abordar los atributos psicológicos. Por ejemplo, en la tradición conductista, la psicometría, como solemos entenderla nosotros, no tiene demasiado espacio, ¿no?
ellos no consideran que existan constructos como variables latentes que no son observables, ¿no? Conductista, todo, acuérdense, ¿no? Lo que tiene relevancia es la acción observable. Y entonces sus métodos para medir o mapear la conducta son sustancialmente distintos de aquellos que plantea la psicometría convencional, ¿no? Yo honestamente creo que hay más puntos en común de los que parecen, pero bueno, los defensores así acérrimos de cada tradición los ven como demasiado separados. Claro, porque parten de concepciones ontológicas muy distintas, ¿no? Y aquí hay algunas preguntas que tienen que ver con esta cuestión, ¿no? Por ejemplo, ¿existen los atributos psicológicos como una propiedad o una característica de los objetos psicológicos? Por ejemplo, del sistema nervioso, del cuerpo en general, o el atributo psicológico surge más bien en la interacción entre distintos organismos. ¿Tienen una implicación causal los atributos psicológicos en la conducta humana? Es decir, una actitud podría tener un impacto causal en la conducta. O sea, ese tipo de preguntas que son relevantes para considerar en este campo. Es solo un ejemplo. Aquí planteo una cosa. Creo que preguntarnos sobre la ontología de un atributo psicológico, es decir, sobre si existen y cómo son los atributos psicológicos, nos puede llevar a reforzar la investigación empírica, a hacer investigación más robusta que parta de mejores reflexiones sobre su objeto de estudio, y esa investigación a su vez nos puede ayudar a reformular las concepciones que tenemos sobre nuestros objetos de estudio, ¿no? Diría que es un ciclo vicioso. No, yo lo veo más como un ciclo virtuoso, ¿no? Porque precisamente de esta interacción que no acaba nunca es que se pueden mejorar las prácticas, los métodos y las teorías de las cuales partimos o echamos mano, ¿no? En nuestra disciplina. Algo a lo que yo siempre le tiro también, otro ejemplo, la distinción entre cuantitativo y cualitativo. Yo siempre he dicho, ya estoy harto de estas distinciones tan marcadas que se dan entre lo cuanti y lo quali. Yo honestamente considero que hay un buen espacio para discutir ahí, que en realidad es una distinción que a lo mejor tiene un valor heurístico, es decir, que te ayuda como un atajo pedagógico a entender ciertas cositas que se dan en esas tradiciones, pero en realidad cuando uno las analiza epistémica y metodológicamente, se da cuenta de que en realidad tienen muchos puntos en común. Pero no solo eso, cuando tú hablas de investigación cuantitativa, por ejemplo, pareciera que hablas de un monolito, y en realidad empiezas a escudriñar y te das cuenta que hay un chorro de cosas muy distintas al hablar de, ¿no? O sea, está, por ejemplo, si hablamos de medición, está la teoría clásica de los test, pero también está la teoría de respuesta reactivo, está la estadística frecuentista, pero está también la estadística bayesiana. O sea, empiezas a ver que es muy amplio el panorama y te das cuenta, por ejemplo, cómo elementos que se consideran característicos de lo cualitativo también están presentes en la investigación estadística. O sea, los datos estadísticos no hablan por sí solos. Tú tienes que darles una interpretación, y de verdad tú sabes que interpretar resultados, sobre todo, por ejemplo, de análisis multivariados y cosas así, no es sencillo. O sea, tienes a veces que sentarte con otras personas a debatir y discutir ese resultado que obtuve, qué es lo que significa en el contexto de mi teoría y mi problema. Entonces, ese tipo de cuestiones me parece que desmontan bien esta división que hay a veces tan marcada. Aquí pongo algunos autores, igual después, si tengo posibilidad, les comparto las diapositivas para que también puedan consultar la literatura de autores que han tratado este asunto, ¿no? Como Campos tiene un muy buen artículo que se llama El falso problema cuantitativo-cualitativo. A mí me parece que es un buen texto en español para introducirse a este debate, y que, ¿por qué tendría relevancia discutir sobre esto? Porque nos ayuda nuevamente a reformular nuestros métodos, nuestras aproximaciones metodológicas, inclusive también refinar ya de forma muy específica técnicas en particular, ¿no? Entonces vale la pena ahondar en esto. Bueno, aquí planteo que en realidad lo que une a ambas tradiciones es algo que se conoce como la lógica inferencial. Tanto los cuanti como los quali lo que buscan hacer es inferencias científicas de tipo deductivo, inductivo, abductivo, lo que tú quieras, pero a través de procedimientos muy rigurosos, muy rigurosos.
Se habla luego mucho de confiabilidad y validez en la investigación estadística, pero los que han hecho investigación cualitativa seriamente saben que también hay ahí un montón de criterios de validez y de fiabilidad que en realidad cuando los ves con detalle comparten un montón de cosas en común con lo que se hace en estadística también, ¿no? Y pues bueno, finalmente hablarles de otra cuestión que creo que vale mucho la pena reflexionar desde la filosofía, que es el rol de los valores en la investigación científica. Les decía yo, el problema de la neutralidad ha venido preocupando mucho a los científicos y filósofos durante muchísimo tiempo. Es decir, la idea de que la ciencia está libre de valores, en el sentido de que solo de esta forma se puede preservar que lo que guíe las inferencias científicas sea la evidencia. Suena muy bien, ¿no? Pero lo cierto es que nada nos lejos de la realidad. La sociología y la historia de la ciencia nos han mostrado que cuando hacemos investigación científica no solo consideramos los datos, por decirlo de alguna forma, sino que entran en juego muchos valores, algunos valores epistémicos. Por ejemplo, a veces nos decantamos por el modelo estadístico, que es más simple. Es decir, puede haber un modelo, aquí algunos ya llevaron análisis factorial conmigo, lo estuvimos viendo, ¿no? Hay modelos que te aparecen que pueden ser más simples que otros, aunque tal vez expliquen menos porcentaje, recordarán, no menos porcentaje de varianza, pero sabes que es un modelo mucho más simple, lo puede interpretar mejor. Si nos basáramos solo en el número que aparece ahí, que es el porcentaje de varianza, tendríamos que irnos por esto, parece ser más explicativo, pero tengo que sopesar entre si me voy por lo que explica más o lo que explica un poquito menos, pero es más simple. Ahí hay un problema filosófico en donde valores que no se limitan únicamente a los datos están entrando en juego. Pero luego esta tesis va más allá, es decir, que en muchas fases de la investigación científica también entran valores no epistémicos, es decir, cosas que ya no tienen que ver solo con las teorías o los modelos científicos, sino con algunas otras cositas. Por ejemplo, cuando yo voy a hacer un estudio, vamos a decir un experimento sobre poblaciones humanas, yo tengo que forzosamente, o así debería ser, cuestionarme sobre valores o aspectos de índole moral o ética. No son estrictamente epistémicos, pero están entrando fuertemente en el proceso de la investigación y nos están llevando a tomar decisiones que pueden cambiar, ¿no?, el cauce de nuestros resultados. Ha habido una larga tradición de filósofos y filósofas que han estudiado sobre esos aspectos. Heather Douglas, por ejemplo, es una de ellas. Estas filósofas del ámbito feminista como Ellen Londino y otras más han también estudiado mucho al respecto, porque se abrió la puerta, por así decirlo, a este tipo de reflexiones cuando se dieron cuenta que había ciertos sesgos o valores que estaban ahí entrando en juego, ¿no?, en la investigación científica. Y pues ya a manera de conclusión, porque creo que ya estoy en el tiempo ciertamente, solamente pensar hacia dónde va la filosofía de la ciencia o cuál es su porvenir. Creo que seguirá siendo una actividad de suma relevancia, sobre todo en el mundo por el que estamos transitando. La filosofía nunca ha dejado de ser relevante, ¿no? Creo que lo seguirá siendo. Algunos conceptos actuales como el de tecnociencia, donde la tecnología y la ciencia se han entramado tanto que es difícil distinguirlos, ahí me parece que la filosofía seguirá jugando un papel muy relevante. Hay muchos aspectos que siguen investigándose y que creo yo seguirán todavía durante muchas décadas y siglos más estudiándose, si es que no acaba la humanidad en algún momento. Cosas como la ética de la investigación científica y tecnológica, la filosofía política de la ciencia, que es un tema que me ha interesado mucho en los últimos años. Por ejemplo, los nexos entre ciencia y democracia. ¿Puede la ciencia llevarse a cabo en sociedades que no son democráticas? ¿Puede la ciencia, de hecho, promover o ayudar a que las democracias sean más fuertes? Por ejemplo, cosas de gobernanza científica, es decir, de cómo gobernar la ciencia y cómo gobernar con la ciencia. Y también asuntos, creo yo, relacionados a la transferencia e implementación del conocimiento científico. Son temas que creo que son muy relevantes y donde la filosofía está entrando poco a poco. Actualmente hay todo un campo que se conoce como ciencias de la implementación, que se encarga de estudiar cómo llevar conocimiento de un ámbito teórico a un ámbito práctico, ¿no? Cómo encontrar los mejores métodos para hacer eso. Creo que ahí la filosofía tendrá mucho que decir y hacer en un futuro próximo. Pero bueno, eso ya son unas conclusiones muy generales y
era lo que les quería presentar de pronto para que ustedes también pudieran a lo mejor ver un tema que casi no se toca en la facultad, y yo considero que es lamentable que no se discuta tanto cuando debería hacerse más, con más fuerza, ¿no? Y si tienen alguna duda o pregunta, pues me gustaría escuchar, por supuesto.